Bien, vamos a retomar lo que decíamos hace un ratito. Ahí se llegan los dos compañeros más. Allí María Esteban de Ecuador también. Bien. Decíamos entonces que el resumen del mes de julio es tener en claro que el trabajo con la introducción tiene que ver con resaltar estos puntos. Primero, que los símbolos no son lo real. Los símbolos, un pensamiento, una imagen, una palabra, alude a lo real, pero no lo es. La palabra león no es el león. La imagen de un león dibujado no es el león en la vida real. Confundir la realidad subjetiva, pensamientos, imágenes, palabras, con lo real genera confusión y síntoma. Confundir la realidad subjetiva con lo real es lo que decíamos y hacíamos alusión a que los pensamientos que nos mortifican, aflictivos, son como monstruos dibujados en hojas de papel. Asustan, sí es cierto, pero no lastiman. La práctica va a consistir, la práctica budista y de Mindfulness 2.0, por supuesto, y de todo lo que es esta vertiente de trabajo, es estar constantemente atentos a qué es lo real y qué es la realidad subjetiva. Ese es el marco epistémico. ¿De dónde surge el conocimiento? Justamente de esto, de la observación de lo real versus la realidad subjetiva. Eso es fundamental. Entonces decíamos que no debemos creer ni comernos el viaje, que lo que pensamos nosotros es lo real. Debemos volver al territorio, salir de los mapas mentales e ir al territorio para darnos cuenta, para chequear como científicos si esto que está frente mío es lo real o es simplemente una creencia o una idea que yo tengo. ¿Queda claro ese primer concepto? ¿Verdad? Bien, creo que es más o menos sencillo y hemos hablado hasta el hartazgo de eso. El segundo elemento, no olvidarnos que estos automatismos que vienen a modo de símbolo, de pensamiento, emociones, van a surgir como productos de la mente, como productos del cuerpo y como productos del cuerpo-mente. Eso está todo en el apunte. Todo está en el apunte. Entonces, y fíjense ustedes que justamente ayer mi mujer Alejandra colgó al respecto algo, y estoy yo explicándole, creo que fue a Mariela, en el bosque, en la tierra, estoy explicándole sobre los productos del cuerpo, de la mente y del cuerpo-mente. Los productos de la mente son los pensamientos, emociones, sensaciones. Los productos los productos de la mente son los pensamientos, la voluntad, el esfuerzo. Los productos del cuerpo vienen a través de los sentidos. Y los productos del cuerpo-mente, por ejemplo, las emociones y los sentimientos. ¿Y por qué del cuerpo-mente? Son las emociones y los sentimientos. Porque generalmente ya descubrimos que las emociones tienen un componente somático, uno lo siente en el cuerpo. ¿No es Dolo? ¿No, Flor? Cuando viene un paciente con angustia, se toca aquí, aquí lo siento. Entonces hay un componente somático. Se entiende fácil por liberación de ciertos mediadores como adrenalina, cortisol, noradrenalina y otros. Pero también hay un componente cognitivo oculto. Frases cortas, como por ejemplo, soy un tonto, no sirvo, siempre el mismo, nunca vas a cambiar. Frasecitas cortas que están allí ocultas detrás de la emoción. Una emoción, ya sabemos nosotros que es automática. ¿Por qué es automática? Porque sucede en menos de 500 milisegundos, en menos de medio segundo. Bien, pero ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento
es una emoción sostenida en el tiempo, a través de un diálogo interno generalmente no consciente. ¿Mm? Eso hace que una emoción se perpetúe en el tiempo. Y esto después nos lleva a trastornos de ansiedad, la rumiación, melancolía o eventualmente una depresión. ¿Estamos hasta aquí? Bien, los invito, por favor, a que vayan ustedes al apunte donde donde está. Si lo tiene alguno de ustedes, por favor, les pediría que me cuenten cuál es el cuadro sináptico primero que encuentran en la introducción. ¿Mm? Les invito a que abran el micrófono y simplemente lo lean para todos. ¿El del sustrato? El primero, sí. Bien. Aparece, bueno, el sustrato interno, que dice cuerpo / biología, interpretaciones del mundo interior y respuesta. Bien. Y después explica, bueno, el cuerpo biología, la interpretación del mundo interior, que son los sentidos, sensaciones corporales, emociones, aprendizaje por modelado, reforzamiento, creencias nucleares, reglas, familia, cultura, y la respuesta, que son los pensamientos automáticos, no automáticos y conductas. Bien, ahí quiero detenerme un segundito, Flor, después sigues. Hola Mabel, no la había visto, ¿cómo le va? Un aspecto ahí, Flor, ¿cómo fue dónde paraste? Ah, en respuesta, gracias, ahí. No se olviden ustedes que un pensamiento es una respuesta. Un pensamiento es una respuesta, ¿no? Generalmente entendemos nosotros a las respuestas como actos, ¿verdad? Levanto la taza, tomo un poco de agua, como si fueran elementos externos al cuerpo. Pero no olvidemos nosotros que estamos trabajando en una mirada no ordinaria de respuesta. Estamos buscando encontrar dónde es que empiezan las respuestas. Entonces, algo que tenemos que tener todos en claro, si vamos a profundizar este estudio, es que un pensamiento también es una respuesta. Una creencia también es una respuesta. Y a ese pensamiento y a esa creencia, ¿saben lo que tenemos que hacer? Nuevamente volver al marco epistémico. ¿Y qué era el marco epistémico, Julio? El cómo sabemos y desde dónde surge el aprendizaje. Y surge en contrastar nuevamente lo real con la realidad subjetiva. ¿Mm? Entonces, un pensamiento o una creencia deben ser también contrastados con lo real y la realidad subjetiva. ¿Queda claro el concepto? Bueno, Flor, ¿qué más sigue diciendo por allí? Después sigue con el sustrato externo, que está dado por fenómenos, estímulos, ajenos al sujeto. Por ejemplo, depredadores, inclemencias climáticas, desierto, montañas, cielo, estrellas. En síntesis, el mundo y el universo del que formamos parte y sus manifestaciones. Después pasa al sustrato mixto, que es la retroalimentación generada por el sustrato interno en conjunción con el sustrato externo. Esto incluye el aprendizaje por modelado, reforzamientos, etc. Dice que va generando patrones y hábitos cognitivos. Bien, cuando interaccionan el mundo externo con el mundo interno del sujeto, van creando ese sustrato interno y el sustrato externo, van creando un tercer sustrato o sustrato mixto. Ese sustrato mixto va a estar dado conforme el aprendizaje y la cultura. Allí van a estar los deberías, los mandatos. ¿Eh? Y muchas veces, en vez de tener respuestas conforme nuestra etapa madurativa, quienes toman la rienda son los debería y el sustrato mixto. ¿Queda? Más de uno, cuando habrá puteado a los padres diciendo, ay, yo nunca voy a ser como vos, nunca. Y después,
nos vemos de viejos en el espejo y somos igualitos. Somos igualitos. Bien, ese es el sustrato mixto, que al principio no está del todo, sino que se va forjando y va tomando forma. A ese sustrato mixto interno es lo que vamos a llamar luego la mente, ¿no? Donde van a estar los deberías, los mandatos. ¿Estamos? En esa mente también opera quienes operan allí. Una familia que conocemos nosotros. ¿Se acuerdan cómo se llama esa familia? A ver, alguno que lo recuerde. Sufrimiento y algo más. Familia de... Ignorancia, el apego, la aversión. Síntomas, sufrimiento. Bien. La familia del síntoma sufrimiento. Bien. Les voy a dar una perspectiva porque me ha pasado que la gente simplemente cree que es la familia del síntoma sufrimiento. Vamos a renombrar a la familia esta, porque hay una palabra que suele olvidarse, que es, primero que nada, antes de ser sufrimiento y síntoma, es supervivencia. ¿Quedó claro esto, verdad? Antes que nada es supervivencia. Entonces le vamos a poner de apellido paterno supervivencia y de apellido materno, y no tiene nada que ver con el género, si lo quieren cambiar no hay ningún problema, sufrimiento. ¿Queda? Supervivencia, sufrimiento. Al principio está diseñado para la supervivencia, obviamente, pero si no sabemos modular esto, esto se va a convertir en una carga para nosotros. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Entonces, vamos a recordar que no importa el nivel de conciencia que se atraviese, ya sea 1, 2 o 3, siempre el ego, la ignorancia, el apego y la aversión van a estar allí. ¿Por qué? Porque forman parte de la supervivencia. No se olviden de eso. Simplemente van a estar desactivados. Y se van a activar cuando aparezca un evento violento, brusco, brutal, desde fuera o desde dentro. ¿Estamos? Bien. Bueno, alguien, Flor, ¿qué más sale allí en el aporte? En lo que es introducción. Bueno, después sale las funciones de la mente, que dice lo real, que es el mundo externo, y la realidad subjetiva, mundo interno. Sí. Entonces, la función de la mente es escanear día y noche la realidad objetiva, o lo real, y la realidad subjetiva, en busca de amenazas o de estímulos apetitivos. Estímulos apetitivos, que puede ser un plato de comida, pero ojo, una cosa es un plato de comida y otra cosa es una receta de un plato de comida. Muchas veces nos comemos el viaje que estamos tratando de saciar una apetencia con la imagen y no con el plato de comida. Así que, interesante para tener en cuenta para no comerse el viaje. ¿Qué más, Flor? Bueno, después explicaba ahí qué significaba lo real, que es lo que dijiste, lo del plato de comida y la receta. Y después habla la mente, que es una herramienta necesaria y que tiene un alto mantenimiento ordinario. Bueno, ahí habla también de la supervivencia. De que la supervivencia puede cambiando. Muy bien. ¿Algo más allí que algún otro cuadro que haya? Creo que no. Pueden ver ustedes también su apunte, el protolibro. A ver, Bueno, después Maya. habla... La expectativa de vida. No, cualquiera, no importa. ¿Perdón, Juancho? La expectativa de vida analiza a continuación. La evolución en el tiempo.
exactamente, ese que comenta Juan. No se olviden ustedes, porque esto es importantísimo tener en cuenta, es que esta mente generada en el Pleistoceno como edad geológica, o en el Paleolítico Superior como edad antropológica, tiene más de 300.000 años. ¿Eh? Y si pretendemos que esto no debe ser actualizado, es como tratar de meter WhatsApp en un Nokia 1100. Ni hablemos de un teléfono a disco o en un telégrafo. Es más o menos así. ¿No? ¿Estamos hasta acá? Pulgar arriba. Bien. Línea de tiempo, entonces también dijimos que hay 3 cerebros, ¿se recuerdan ustedes? Un cerebro reptiliano, encargado de lo que es el instinto, luego aparece en escala filogénica un cerebro del mamífero, donde la cría, como tiene mayor cantidad de tiempo cuidados, se desarrollan otras estructuras cerebrales para proteger a esa cría y surge algo así como el afecto. La mona cuidando al monito, los primates. Y luego venimos nosotros, el peor de la especie, que necesita meditar porque no tiene la capacidad, porque creó el símbolo para sobrevivir, pero ese símbolo generó, no se olviden de esto, las confusiones originales. La necesidad de crear el símbolo para la supervivencia genera, por un lado, las confusiones originales. Los invito a todos a que lean las confusiones originales. Entonces, cuando el Homo sapiens sapiens echa mano a lo que tiene hace 300.000 años, echa mano, por supuesto, a la mente, que es por lo cual estaba dotado. Y esa mente le tiraba símbolos. ¿Y el símbolo qué era? Era justamente un evento que aludía a lo real, pero no era lo real. Eso le permitió sobrevivir, pero a su vez le permite dos cosas. Dos cosas. Por un lado, le permite generar una mayor supervivencia, porque puede comunicarse con otros seres. No veníamos nosotros con una dotación tan rica como los otros animales, no. Era lo último que había en oferta. Entonces, vamos con eso. Y esta simbolización de lo real va a generar dos conductas, que son ambas contra natura. No se olviden de esto. Dos conductas, ambas contra natura. Una de ellas es contra natura. ¿O han visto ustedes hospitales gestionados por cucarachas para cuidar a congéneres? No, eso no han visto seguramente. Para cuidar a la cucaracha más débil. Ni rinocerontes cuidando jirafas, no. Eso lo hacemos nosotros. Tanto con insectos, medio ambiente, cucarachas, animales, por eso está la veterinaria. Hacemos todo ese tipo de cosas, que son contra natura, pero obviamente nos ayudan y nos facilitan la calidad de vida. También hacemos cosas contra natura, como por ejemplo ir en contra de nuestra propia seguridad, ¿no? Ofreciendo nuestra vida en pos de muchos otros. Ni hablemos de la medicina o de los bomberos, por ejemplo. ¿No? Pero también hacemos cosas contra natura. ¿O han visto ustedes, por ejemplo, cucarachas genocidas? ¿O hormigas genocidas? No. Solamente hacen lo que tienen que hacer y nada más. Sin embargo, a partir de ideas, generamos la locura o la confusión, como es el genocidio. ¿Queda claro? Dos conductas, ambas contra natura. Una, deseable, hábil, no tóxica, y otra, deleznable. ¿Queda? Eso no lo van a encontrar ustedes en el reino, en los otros modos de manifestación. ¿Estamos hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, nada, ¿cómo les ha ido en la práctica durante la semana? Ferchu, ¿cómo te ha ido? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hola, Julio.
La práctica ha ido bien durante la semana en el sentido de que, bueno, la práctica formal, la verdad que vengo con... He hecho el hábito de tener el espacio y darme el momento, así que la práctica formal la estoy manteniendo, pero la que más ha quizás fluido o en la que más me he dado cuenta que he estado en algunos momentos y, y siento como que se va asentando esa forma de estar, es en la práctica no formal, en el día a día, y no solamente antes lo noté, o lo empecé a notar más en lo laboral, pero lo noto en general, en los vínculos familiares, en el trabajo obviamente, en, en manejar y, y darme cuenta que muchas de las cosas que antes me molestaban, hoy, o que a las cuales reaccionaba, hoy no reacciono. O sea, como que ese método reactivo que estaba tan presente quizás unos años atrás, hoy está, seguramente, pero está calmo, o está dándole lugar al otro, al, al que puede mirar sin, no digo sin involucrarse, pero me doy cuenta que sucede, pero no genera o no despierta las actitudes que antes te generaba. Y por otra cosa también, Bien. sí. Y otra cosa que sigue estando el pajarito picacés o el diálogo interno, pero mucho más callado que antes. Se ve que el pájaro se ha cansado por ahí de picar tanto el árbol, pero creo que a todos nos pasa, o por lo menos a mí me pasa que mi cabeza era un permanente diálogo cuando empecé con esto hace unos años y hoy me doy cuenta después que ha pasado un tiempo donde seguramente han estado los pensamientos, siempre hablamos de los pensamientos espontáneos, pero no enfrascado en el diálogo interno sobre esos pensamientos. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea que sí había, y vos bien lo dijiste, son automatismos que no dependen de vos, aparecía, ¿no es cierto?, ese pensamiento automático. Pero tu práctica, Fernando, lo que quiero que recalques, y si quieres anotarlo, lo que ha hecho que hayas mejorado es que no has entrado en proliferación y en fagos. Exacto, exactamente, eso es. Esa es la definición de que Entonces, no me sale. no has la práctica a todos, la práctica para todos, es recordar que los automatismos, como nos recordaba Fernando, van a aparecer y no es asunto nuestro que aparezcan. Nuestra tarea es justamente tratar de no entrar en proliferación y en el fagos. Proliferación y fagos. La proliferación y el fagos, recuerden ustedes, así lo digo, siendo el 9 de agosto, 1938 de Argentina, la proliferación y el fagos es lo que sostiene el síntoma en el tiempo, no la aparición FER. Vos, FER, uno de los eventos, algo que ha mejorado la clínica de ansiedad, enojo, de reactividad, es que ahora vos puedes observar ese pensamiento o puedes observar esa emoción y no entrar en el diálogo interno, en esa proliferación y fagos. Y eso simplemente hace que se diluya. Y cuando se diluye, vos te encuentras en otro estadio, mucho más sereno. Una serena observancia sucede en vos. Por eso es la mejoría. No es por nada mágico. Observar los pensamientos y no montarte en ellos vía proliferación o vía fagos, lo que genera es una desensibilización sistemática. Tenés un estímulo, pero ya no reaccionas a ese estímulo, lo toleras. Eso aumenta la tolerancia. Es mucho de lo que se hace en alergia. Se inocula con el alérgeno justamente que te hace mal y al principio la pasas como muy mal en el taller de mindfulness.
pero después esto va mutando, va cambiando. Sí, Muchas gracias, Fabio. tal cual. Bien, ¿algún otro comentario? Adri. Bueno, hola a todos. Bueno, quería contarles que también estoy logrando, digamos, el hábito de la práctica. En un horario específico, digamos, lo fui cambiando hasta que encontré el momento, y la verdad con muy buenos resultados, en el sentido que estoy pudiendo lograr tener la mente, digamos, serena. Lo que también me ha ayudado, digamos, la práctica, a poder estar más en el presente, porque digamos como que vengo con un viejo modelo mental del hacer y hacer millones de cosas a la vez o en la cabeza. Bueno, lo estoy pudiendo, digamos, poner en la práctica en lo cotidiano, en el trabajo, y bueno, y estoy mejor porque, digamos, ese como estructura mental o patrón que tenía o que estoy tratando de cambiar o mejorar, bueno, me generaba mucho agotamiento o sensaciones corporales que yo no podía darme cuenta, digamos, cuál era, digamos, la causa. Así que bueno, estoy muy agradecida por todo lo que venimos aprendiendo, y bueno, a vos, Julio, y a la persona que me invitó a compartir este espacio. Bueno, Adri. Bueno, eso como resumen, y bueno, la mente serena, bueno, la verdad que llegar a eso es un logro hermoso. Y algo que lo comparto, como que me cuesta más, digamos, hacer la práctica, digamos, sentada, digamos, como vos nos enseñas, como que logro, digamos, llegar a la quietud, por decirlo de algún modo, o como más rápido, o en más tiempo logro estar en ese estado, reposada, digamos, acostada. Pero bueno, eso. Bueno, y mucho más. Sí. Todo esto, muy agradecida. Gracias, Adri, por tu testimonio. ¿Algún comentario por aquí? Ya saben que es peor si les pregunto. Vivi, con B larga. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo comentar que he vuelto a leer todo sobre la tesis, y cada vez es como que capto mejor que está escrito allí, lo puedo observar mejor también en mí, y he practicado esta semana, ha sido sostener y eso me ha permitido observar y observarme. Y con respecto a eso, yo la pregunta que había hecho el taller anterior era de la mente, ¿no? Que vos me diste las diapositivas. Entonces yo me puse a fijar allí en eso y vi que debería hacerse como un cultivo selectivo con respecto a la aversión. Vos corregime si me equivoco. Con respecto al apego, a la aversión. Bueno, yo lo que he visto es, con respecto a la observación, tratar de diferenciar lo que es la realidad de la realidad subjetiva mía. Entonces pienso que si yo practico con respecto a la práctica que hacemos, con la estabilización del foco, veo que esa pantalla y ese proyector, esa lente del proyector se adelgazan, y la realidad última es la realidad, ¿cierto? La que estoy mirando. Bien, ahora, esa realidad última, ¿esa es la verdad? Bien, la pregunta, el problema es cuando aparece, Vivi.
El problema aparece cuando aparece la pregunta. ¿Cómo es? Les voy contando a todos, estimadísimos buscadores del noumeno y buscadores de la realidad última. El problema surge, dice Alejandra que sí, yes, dice. El problema surge, Vivi, cuando aparece la pregunta. Y la pregunta surge por la necesidad de control, porque hay una expectativa sobre las asunciones básicas. O vemos alguna cucaracha que se esté planteando el porqué de la vida y esas cosas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Segundo, es muy válido, por supuesto, tu pregunta. Ahora lo entiendo. Sumamente válido. Es sumamente válido. Y les voy a contar una cosa. ¿Ya quieren la vía corta o la vía rápida? ¿Vía corta? Sí. ¿Pulgar arriba? Bien. Después no anden llorando por los rincones. La vía corta. Hemos hablado durante el año pasado, y muchos de ustedes lo conocen, no es ningún secreto. ¿Se acuerdan de Viktor Frankl? Viktor Frankl, que es el fundador de la logopedia, de la logoterapia, y Viktor fue prisionero en Auschwitz. Y él tiene un libro, que lo recomiendo altísimamente, que se llama En búsqueda del sentido. Esto que yo voy a explicar ahora está puesto en el libro, ¿saben? Que yo estoy escribiendo. Mañana tengo reunión con la editorial. Esperemos finalizar pronto. Bien, entonces, Claudia se llama En búsqueda del sentido. Viktor Frankl. El Frankl es con KL. El hombre en búsqueda del sentido. Gracias, licenciada Flor. Allí Maya nos recuerda desde algún lugar de Cuenca. No, o de Quito. Viktor Frankl. Bien. Bueno, por ahí. Entonces, él habla, el hombre en búsqueda de sentido. Fíjense ustedes que, y es gracioso cuando uno lo ve con cierta distancia, que los únicos que se andan preguntando por el sentido somos los seres humanos. ¿Eh? Los únicos que nos andamos preguntando, porque el sentido ya está implícito en nuestra condición de ser. Pero nosotros como somos, nos pasó esto del símbolo y de tener una corteza orbitofrontal, nos andamos preguntando pregunta sobre pregunta sobre pregunta. Y en realidad, a lo que nosotros llamamos el fin, ¿cuál es el fin, la finalidad de una planta? ¿Cuál es la finalidad de un animal? Bueno, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de entender que el sentido nuestro es la finalidad esa que nosotros buscamos en las plantas y los animales. ¿Queda? Ese es el fin. Cuando hablamos de fin, vamos a utilizar unas palabras que son un poco raras para algunos, pero me parece que es interesante. Hace un rato hablamos del marco epistémico, la epistemología, de cómo surge el saber. Si hubiera, bueno, Jorge es docente también, Alejandra, los docentes, el marco epistémico, desde dónde surge el saber. En la práctica budista, la epistemología radical, es comparar lo real con la realidad subjetiva. Ese es el marco epistémico, la epistemología budista. Cómo surge el conocimiento. A ese cómo surge el conocimiento, desde dónde se lo aplica y cómo se desarrolla en el budismo, en sánscrito se llama Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma. Los que tienen muchos años en la práctica ya, generalmente esto no se suele poner de este modo, pero es necesario que ustedes lo entiendan así. Entonces, el marco epistémico del budismo es el Dharma. Listo, punto aparte. Por otro lado, tenemos lo que se llama lo ontológico. Lo ontológico, lo relacionado al ser, esto que vos decías, Vivi, a la existencia, al ser.
Eso es el ontos. El ontos. Nosotros somos animales que de pedo pensamos, finitos y mortales. ¿Queda claro eso, verdad? El que haya demostrado una cosa distinta, que no sea una creencia o una ficción, me lo dice. Pero mientras tanto, es eso lo que hay. ¿Estamos hasta acá? Pulgar arriba todos, ¿verdad? Por favor. Así lo pegué. Bien. Entonces dijimos, tenemos una ontología que habla del ser, del inicio del sujeto, de dónde surge. Luego tenemos un marco epistémico, que no es otra cosa que una cuestión técnica. Es un tecnicismo de la academia, la epistemología. Que es cómo es que surge este conocimiento. Ya dijimos que lo brutal es lo real contra la realidad subjetiva. Chequear constantemente. El budismo no busca que vos tengas fe en una creencia. El budismo tiene fe porque tiene evidencia. Puede dar cuenta de una evidencia. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces vamos ahora a eso que decimos Vivi nosotros, que vos mencionabas muy bien, como pregunta absolutamente válida, y que todos los que tienen acá se la han hecho, y yo hace más de medio siglo que me la hago, es ¿cuál es la finalidad? Ya no el sentido, ¿cuál es el fin? Y bien, cuando aparece la posibilidad de una finalidad como motivo, como sentido si ustedes quieren, tomando a Víctor Frankl, el hombre está atravesado, porque ya sabemos que esto no es determinista. Esto queda claro, ¿verdad? También. No estamos hablando de determinismo, sino los remito a la película de Pixar Soul, y si no a la serie de Hijas del Destino, donde sabemos que no estamos hablando de ese determinismo. Estamos hablando de una teleología, o sentido de trascendencia. No determinista, ¿quieren anotarlo? Sentido teleológico, o de trascendencia no determinista. Y que utiliza la herramienta del libre albedrío. Eso es fundamental. Si no, seríamos como repitiendo patrones. Y no es así. ¿Y cuál es esta herramienta del libre albedrío? La posibilidad de tomar decisiones que, ¿qué? ¿Van a cambiar el todo? Por supuesto que no van a cambiar el todo. Imagínense lo que somos nosotros en medio del cosmos, del universo y del no universo. No somos absolutamente nada. No va a cambiar el todo. Por supuesto que no va a cambiar el todo. Pero sí podemos cambiar cómo se manifiesta ese todo en la superficie. ¿Cómo se manifiesta ese todo en la superficie? ¿Cómo sería eso, tío? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Perdón? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se manifiesta el todo en la superficie? Ahí voy, Flor. Ahí voy, Flor. Ahí va, muy bien. ¿Y cómo se voy de poquito, Flor? ¿Y cómo se manifiesta ese todo en la superficie? Bueno, puede manifestarse, pongámosle, de al menos dos maneras. Una, que busque beneficiar a las existencias. Y otra, que no le importe un rábano. ¿Y qué acciones acometo? Bueno, para beneficiar a otras existencias. Se llama bioética o ética de segunda y tercera generación. Yo voy a reciclar el plástico. Voy a comer quizás menos cantidad de carne. No puedo prescindir e irme a onda vegano. Pero puedo comer menos cantidad de carne. Puedo estar con amigos y no hace falta sacrificar un animal para yo pasarla bien. ¿Queda claro? Eso es lo que nosotros llamamos en Mindfulness 2.0 reducir la huella de sufrimiento. ¿Verdad? Eso es. No es muy complicado. No es muy complicado. Por otro lado, lo que tenemos es una conducta también desde el libre albedrío que busca desde una de las confusiones originales, que yo llamo ahí, lo deslizo, pecado original, es creer que lo que yo pienso es lo que debe ser. Y ese tipo de conductas, fíjense a dónde lo llevaron a un chico
que pintaba acuarelas y que no lo recibieron en la Academia de Artes de Viena. Adolf se llamaba. Entonces fue para aquel lado y se le ocurrió, bueno, me parece que los judíos no pintan muy bien y son los culpables del mal en el mundo. Ni hablemos de Stalin u otros dictadores, incluidos algunos partidos políticos. ¿Estamos? Bien, entonces, no se olviden, Mindfulness 2.0, el budismo, esto no es otra cosa que budismo, y más allá del budismo, el sentido común, nosotros no renunciamos al libre albedrío. Eso es importantísimo. Nuestra trascendencia, nuestra teleología significa nuestra acción a lo lejos, va a estar dado porque sabemos perfectamente que el sentido de trascendencia está mucho más allá de lo que son simplemente nuestros actos. Actos virtuosos van a poder seguir repitiéndose. Entonces, cuando ustedes laven un plástico y lo separen, capaz que el nieto o los hijos van a decir, entonces no lo tiro, entonces voy haciendo cada vez menos daño. Sabiendo que no vamos a cambiar lo que es el todo, pero sí vamos a cambiar cómo se manifiesta ese todo en la superficie. ¿Quedó claro? Bueno, ¿te diste, Flor, comer? Bien, ¿alguna pregunta? Veo caras desencajadas, rostros contraídos, próximos a la constipación. Entonces, para que no hagan un bolo fecal mental, abro para algunos minutos de preguntas. ¿Quieren que avancemos con un par de gráficos que les muestre? Si me permiten. Vamos a ir con esto. ¿Están viendo la imagen ahí, Floppy? ¿Están viendo la imagen? ¿Alguno que me conteste? Perfecto. Si no, si yo te pregunto, abrí micrófono, Flor, porque no se estoy viendo, ¿sabes? Porque estoy reduciendo la imagen aquí. Bien. Entonces prestemos atención a lo siguiente. Hoy. Miren, estamos en un nivel de conciencia. Vamos a esto. Miren. Estamos en un nivel de conciencia 1. Esto en el libro está mucho más detallado, pero más o menos así. Cuando nosotros hablamos de conciencia madre, esto ya está en el libro, cuando hablamos de conciencia madre, a partir de ahora para todos ustedes estamos hablando de sustancia madre también, o matrix, si quieren llamarla. Esta sustancia madre genera eventos, esto es la naturaleza, por ejemplo, lo cual incluye el cosmos, el espacio y el tiempo. Esta sustancia madre o conciencia madre genera eventos, como las personas, un cuadro, el sol, la luna. Y así como esta conciencia madre genera estos eventos, también genera, fíjense ustedes, esta liñita roja, genera este evento que está acá. Todo esto que está acá somos nosotros. Todo esto que está acá. Esta línea azul separa el mundo de lo exterior o el mundo interno del sujeto. Y aquí comienza con lo físico. Esta conciencia madre, aquí, que genera estos eventos, también genera este evento al cual nosotros denominamos yo, tanto desde lo físico como desde lo cognitivo mental. Este yo tiene una parte fija, conciencia individual, y una parte móvil a la cual llamamos atención. El extremo final de la atención es este foco atencional. Fíjense que la conciencia madre es, por decir de algún modo, transparente, pongámosle, blanca, y la que subyace en nosotros también lo es. Pero no podemos verla a esta conciencia madre, porque la mente, esto que está en amarillo, tiene esta densidad,
Y estas estructuras, el ego, ignorancia, apego y aversión, junto con los deberes, crianza, familia, que están aquí, junto con las semillas hábiles y no hábiles, obstaculizan esa visión. Con el correr del tiempo y la práctica, pasamos a un nivel de conciencia 2, donde fíjense ustedes, esto se transparenta más, miren lo que era antes, se transparenta más, podemos ver las cosas no exactamente cuál son, sino que las vemos ligeramente y menos distorsionadas. Con el correr de la práctica pasa esto. La mente se transparenta, hay una nula distorsión, y lo que se observa en la mente pantalla es tal cual lo que es afuera. A esto decimos que la conciencia se deposita sobre la conciencia misma, y como se reconoce ambas hijas de esta sustancia madre, o parte de esta sustancia madre, allí el sujeto, Vivi, deja de buscar la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué? Porque ya todo se conoce. Pulgar arriba. Ese es el punto. Por eso, cuando ustedes, o vos, Fer, cuando has sentido esa mejoría, es porque tu conciencia madre, matrix, sustancia, que no tiene que ver con el Dios cristiano, no tiene que ver con esa percepción, ya vamos a ver otro tipo de cosas más adelante, esa conciencia madre que subyace en vos, ese pedacito de sustancia madre que subyace en vos, porque vos formas parte de la naturaleza, se reconoce como parte de la naturaleza madre también. Si eso uno quiere llamar Dios, lo quiere llamar Matrix, conciencia madre, sustancia, todo, está perfecto. ¿Queda claro? Bien. Vamos a profundizar un poquito más esto. ¿Quieren? Bien. Les voy a contar lo siguiente, y con esto vamos a trabajar la semana que viene, ¿saben? Vivi, haceme acordar, y Fer, la semana que viene vamos a trabajar sobre lo que es causalidad inmanente y causalidad contingente. Causalidad inmanente y causalidad contingente. Hasta ahora hemos hablado con todo, esto está en el libro, ¿saben? Pero hasta que salga puede pasar un tiempo. Causalidad, entonces, contingente y causalidad inmanente. La causalidad contingente es bastante sencilla de observar. La causalidad contingente es cuando yo, por ejemplo, artista, pinto un cuadro y luego de pintado me separo del cuadro. Eso se llama causalidad contingente. Esa causalidad contingente es lo que nosotros entendemos por causa-efecto. La causa, el pintor, es distinto del efecto, la obra. ¿Queda claro hasta ahí para todos? Coria y Pérez, que están ahí a la oscura, ¿estaban con eso? Son dos cosas separadas. Como ustedes, por ejemplo, tienen la farmacia, ¿verdad? Perfecto. Han creado la farmacia. Cuando la cierran, se separan de la farmacia, pero la farmacia existe por un lado y ustedes por otro. Bien. Eso se llama causa contingente. Puede morir, por ejemplo, el artista, supongamos que Picasso muere, pero el Guernica, el cuadro continúa, ¿verdad? O, por mala suerte, se destruye el Guernica y Picasso se murió y las dos cosas desaparecieron. ¿Queda? O puede ser que el artista, nada, yo he hecho esta hoja, esto de café, el artista, ponele, esto, lo destruyo así y esto no existe más. Pero yo sigo mi vida. La obra no, fue destruida. No lo voy a romper porque... Pero queda claro lo que es una causa de tipo contingente. La causa contingente entonces se define donde la causa
y el efecto están escindidos. Esa es la ley de causa-efecto. Alberto enciende la luz de la cocina, entonces por su efecto la luz se encendió. Son dos cosas distintas. La causa inmanente, y vamos metiéndonos en lo abstracto, la causa inmanente es también denominada causa sui. La causalidad inmanente es sui como sui generis. ¿Se acuerdan? Bueno, sui significa propio. Causa sui significa es causa de sí. No está, a diferencia de la causalidad contingente, separado la causa del efecto. El artista de la obra, Picasso de Guernica. No. Aquí, causa y efecto son lo mismo. No están separados una de la otra. Muere la causa y mueren los efectos. ¿Queda claro? Les pongo un ejemplo. El sol es causa de calor, luz y radiación. Muere el sol y a la mierda el calor, la luz y la radiación. Ahí se ríe Mario Esteban. ¿Queda claro? Eso significa causa sui. Para la práctica budista, vamos a ponerlo así, el Dios cristiano, los católicos, apostólicos, romanos, judíos y el Islam, ese es un Dios que es causa contingente. Dios crea al mundo, al universo, y se separa de sí. Queda separado. Es más, la Biblia dice, se retira a descansar. ¿Queda claro? Por eso es tan difícil, cuando uno empieza a analizar, es tan difícil, bueno, pero si Dios creó el mundo, ¿quién no creó a Dios? Entonces te van a decir, esa es la fe. Esa es la fe. Eso lo vamos a encontrar mejor en el libro. Pero va por ese lado. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el Dios cristiano, judío, del Islam, es un Dios que es causa contingente. Crea el mundo y se separa de él. Para el budismo, Dios es causa inmanente o causa sui. ¿Qué significa eso? Que es como el sol. Todo está contenido en él. Pero aquí lo siguiente. Que si es causa sui, causa de sí, como el sol, es causa y a su vez al mismo tiempo efecto. No es escindido como el cuadro y el artista y el cuadro. En este caso, el sol es causa del calor, de la radiación y la luz. Muere la causa, mueren los efectos. ¿Estamos hasta aquí? El todo no cambia. Sí, por supuesto, ya vamos a leer, ¿cómo es, Claudia, eso? El todo no cambia. Lo que cambia de ese todo es cómo se manifiesta en la superficie Fernando y Flor. Nosotros, desde nuestro libre albedrío, podemos hacer que esa modificación no siga una corriente natural, sino puede ser contranatural. No vamos a cambiar el todo, pero sí vamos a cambiar cómo se manifiesta. ¿Queda claro? El Dios cristiano, el Dios, digamos, de causalidad contingente, necesita crear otra figura, el mal. Entonces es esa especie de antagonismo, ¿no? Bien, en la práctica budista, Dios no es asunto de los hombres, eso decía Buda. El problema de Dios no es asunto de los hombres. El asunto de la práctica budista es reducir el sufrimiento. Es qué hago con el sufrimiento de la gente. Lo demás, quédate más con tu creencia. Entonces, la causalidad inmanente, causa sui, no tiene atributos de persona. Esa causa sui no tiene atributos de persona. Por lo tanto, no es hombre,
ni como la idea de Dios. No es alto, ni es bajo, ni es hombre, no. No tiene ningún tipo de atributos de persona. Por otro lado, esto es muy importante tener en cuenta también, que cuando uno habla, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, en realidad fue al revés. Dios, la idea de un Dios, porque nadie lo ha visto Dios, la idea de un Dios es que ha sido creado por el hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque lo que más a mano tenía era así. Por eso, ¿cómo es Dios? Fuerte. Y los hombres también, mientras más fuerte, mejor son. Dios, mientras más fuerte, era mejor. Y así esos atributos. Entonces, todos los atributos de ese Dios son todos los atributos que tenía el hombre y lo tomaba como exaltado. Va a ser para harina de otro costal. Eso va a estar en el libro, ¿saben? Pero es algo que tienen que tener en cuenta ustedes en base a la pregunta de Adrián, de la Bibi. La manifestación de ese todo, la particularidad de ese todo en este instante, sí podemos nosotros interferir en eso. Haciendo causa, a partir del libre albedrío, generando una manifestación distinta, con menor sufrimiento. Les cuento una cosa, tampoco va a cambiar el orden de las cosas, pero nosotros vamos a saber que lo estamos haciendo mejor. No se trata de que los otros sepan, se trata de que nosotros sepamos. Pato, ¿ibas a preguntar algo? Perdón. O comentar, perdón, no sé, me pareció. Sí, podría ser también el hecho de estar impregnado por esta cultura que tenemos, ¿no es cierto?, judía cristiana, aunque no tengamos, aunque no participemos de una religión, de la oficial, etc., podemos decir que la cultura es teísta y que está impregnada y siempre nos queda en los mandatos, en los automatismos, este tema de que la cultura es teísta y pensamos, si hubiera hecho algo, capaz no hubiera ocurrido esto. Si yo, y nos queda ese remordimiento, la culpa, o la fantasía, nos quedamos pegados en esa fantasía de decir, si yo hubiera llegado antes, capaz que eso no ocurra. Y está en la base de lo que más o menos decías vos. Yo lo he leído un poco como esta visión teísta que nos tortura tanto a toda la cultura, aunque hayamos dejado de lado una fe o un culto, pero lo vivimos. Fundamentalmente, Pato, dentro de las culturas, no cierres el micrófono, porque esto creo que incluye todo. Y ahora después te contesto a vos, Claudia. Mira, Pato, esto en particular tiene que ver con lo teísta y con lo teísta lo católico, porque lo católico trabaja con la culpa. Claro. Ojo, es teísta, sí, por supuesto, pero es de tipo católico. ¿Por qué? Porque trabaja con la culpa. Si tuviésemos nosotros, viviésemos en la parte norte, en el hemisferio norte, en vez de culpa habría responsabilidad. Esa es la ética calvinista o protestante. La responsabilidad, no la culpa. Así como nos va a nosotros en el universo católico, en la cultura católica. Claudia, gracias, Pato. Claudia, respecto a la fe. El budismo, como tal, tiene fe en la ciencia. Si quieres anotarlo, me hago cargo. Es fe en la ciencia. ¿Y por qué en la ciencia? Porque la fe que está puesta en el budismo te va a decir de entrada, no creas absolutamente nada de lo que yo te digo. Experiméntalo, y si te sirve, tómalo. Entonces vos sos quien experimenta este marco epistémico. Aquí no hay creencia. No hay creencia. Es un marco epistémico. Vos tienes que estar atenta a eso, a la experimentación. ¿Y qué hacemos? Experimentan y vuelven. En la semana charlamos de algo que ya ha pasado. Y vamos y vuelven. ¿Claudia? Cuando recién dijiste que el budismo dice que Dios es problema de los hombres,
y que el budismo se hace cargo de qué hacer con el sufrimiento. Bueno, eso ahí me cerró desde donde lo miraba. Y yo quería hacerte una pregunta. Cuando hablamos de la mente y de que la evolución de nuestra mente no va a la par de lo que ha sido la evolución del hombre, ¿cierto? Entonces, el Homo sapiens. ¿Se pueden decir o hay alguna... Es una pregunta, ya sé que vos vas a decir a todos queremos respuestas, pero como es una pregunta curiosa la que te voy a hacer. ¿Se puede decir que hay culturas o que hay gente o que haya ido más de la mano con esta evolución, que esté más acorde con la evolución que ha sufrido tan abrupta del hombre, del Homo sapiens al hombre de hoy? ¿O se entiende lo que te quiero preguntar? No. Vos decís que nosotros no somos culpables de lo que piensa nuestra mente, que es una forma de Automática de supervivencia. supervivencia. Sí. Entonces, ¿se puede decir que haya mentes que hayan ido más a la par de la evolución del hombre? ¿O no? ¿O podemos decir Es que que, mira, científicamente todavía no se puede lograr eso? Sí podemos lograr, a lo que... yo entiendo lo que vos me decís de estar en un observador o un nivel 3, pero ¿hay alguna medición o algún estudio de que se estén más cerca de eso? ¿O que Mira, alguna cultura... Claudia, listo. Mira, Claudia. Históricamente se dice que las culturas de Occidente son distintas de las de Oriente. No por nada surge el budismo, el jainismo, y surge una variante del hinduismo que es el Vedanta Advaita. No por nada es que surgen en Oriente, a lo que nosotros llamamos Oriente. Entonces podemos decir que son culturas que, por lo abiertas que eran en aquellos tiempos, se han permitido no desconocer la naturaleza de supervivencia de la mente. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que han hecho? No desconocen la naturaleza de supervivencia de la mente. No la desconocen. Trabajan junto con ella y pueden decir, de algún modo, han generado escritos o conductas o praxis que son más hábiles. Por supuesto, mucho más hábiles que la Inquisición, seguramente que sí. ¿Queda? Pero no hay que olvidarse que la mente, no es que está la mente escindida de la conciencia y del foco atencional y mi ojo separado de eso. Es todo lo mismo. Este cuadrito que yo he hecho, que un invento, es una obra de arte, es parte de mi ficción. ¿Queda? Les cuento una cosa. En Occidente, la otra vez hablamos, tratando de responder a la pregunta de Viviana, el Homo sapiens sapiens, las plantas tienen el heliotropismo, la apetencia por la luz, la necesidad por la luz. El hombre, su naturaleza es, gracias a que se sabe finito, es justamente a la tanatofobia. Huye constantemente de la muerte y te va a inventar lo que sea para escapar de la muerte y de su finitud. Una de las mayores ficciones es la ficción de la idea de Dios. Porque cuando hablamos de Dios, nos olvidamos que fue una idea. Entonces le sacamos la palabrita idea y nos queda Dios. Y a eso le damos sustancia. Sin embargo, el Dios de los cristianos te va a decir, no, yo soy Dios, pero solamente tengo atributos buenos. El hijo de puta es aquel otro que está allá, Satanás. Yo soy todo bondad. Y aparece después la otra pregunta. Pero si sos tan bueno y tan todopoderoso, ¿por qué permites que las cosas pasen?
Y es un intrínculis de ideas. Es un intrínculis de ideas. Es una idea sobre idea sobre idea sobre idea. Son solamente ideas. Entonces, la práctica, esto que te lleva a la práctica budista, bueno, se ve que hoy vamos a hablar de esto, la idea de la práctica budista es que vos te saques ideas y que experimentes. Y si esa experiencia tiene que ver con estar mejor en el mundo. Y estar mejor en el mundo tenga que ver no con que vos goces, sino con que no sufran los otros. Y parece ser que la cosa funciona por ese lado. ¿Queda? Entonces, ante las preguntas, el otro es un filósofo que yo suelo seguir, Darin Knapp, es un americano que vive, es profesor de filosofía en una universidad de México. Darin es muy claro, sumamente claro en esto. El problema surge con la idea. Es la idea, es un símbolo de algo que como yo lo desconozco, a ese símbolo, y como desconozco muchas cosas, esa simbolización tiene que ser grande. Y como no conozco poco, sino desconozco la gran mayoría de las cosas, debe ser esa idea que he creado, es omniabarcativa, porque obviamente no entendía cómo funcionaban las cosas. Entonces aparece la idea justamente de un Dios chiquitito o grande, absolutamente enorme, totipotencial. ¿Por qué? Porque era todo lo que no podíamos hacer. Por eso surge. Dios surge a imagen y semejanza del hombre, no el hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso es un verso. Contrasten. Es más, como le digo siempre, no me den bola. Experimenten. No me den bola. Experimenten. ¿Estamos? Bueno, todas estas cosas van a estar en el libro. ¿Saben? Entonces, nuestra práctica, que esto un poco Jorge, cuando rendimos el examen, el trabajo de fin de maestría, me pregunta Daniel Campos, el profesor que me tomó el examen, él me pregunta, me dice, Julio, ¿qué diferencia de Mindfulness 2.0 a Mindfulness común? Los símbolos, por un lado, por el otro lado, que son solamente los pensamientos, emociones o sensaciones, son paquetes de información, no obstáculos. Y el tercero, que buscamos de entrada una trascendencia teleológica, no determinista, a partir del libre albedrío. ¿Queda? Para todos. Pero, como les digo siempre, no me den bola. Esto va a estar todo en el libro, ¿saben? Pero me parecía importante. Está buena la idea. Sí, no la de Dios. Por eso, fíjense ustedes, anoten, les voy a tirar una frase matadora. A vos, Claudia, te va a encantar como docente. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Anota, Flor. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Dirá mi mujer, Alejandra, es una muy buena parafrase. No es invento mío. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Mm? Con esto vamos a trabajar la semana que viene, el próximo lunes, desde esta locación, no de otra, porque es un desastre. ¿Estamos hasta ahí? Bien, tenemos unos 4 minutos, 5, para alguna pregunta o comentario. Jorge. Un comentario respecto a eso que dijiste, que en el budismo la fe es la fe en la ciencia, entre comillas, y de la que te hiciste cargo. Yo acotaría que no es una fe en la ciencia en cuanto a ideología, porque seguimos pegándonos una idea, sino en cuanto a la metodología. El budismo tiene fe en la
parte práctica de la ciencia, en cómo se implementa, la forma de trabajar en la ciencia, y no en la ciencia como abstracción, digamos. Totalmente, Georgie. Gracias por la salvedad. Fantástico. Eso es, así tal cual. ¿Mm? Entonces, son convocados cada uno a experimentar esto. No se comen el viaje de lo que les dice uno. No se comen el viaje. No se lo coman. Experimenten. Y vean, obviamente, Vivi, que laves un plástico. O que, nada, Vivi con B larga. Que laves un plástico, aparentemente es en lo que es el contexto del universo y no universo. Acuérdense que cuando hablamos de fenómenos, dijimos el sol, la luna, un cuadro, otra persona. Como fenómeno se entiende también al espacio y al tiempo. Les voy contando, ¿eh? Al espacio y al tiempo también se lo entiende como fenómenos de la manifestación de la sustancia madre. Como manifestación de la sustancia madre. Entonces, ante toda esa grandeza o inmensidad, limpiar un plástico parece nada, pero sabemos que esto va a beneficiar a otras, aparentemente es nada, pero beneficiar a otras generaciones. Eso es como se modifica, como es que desde nuestra libertad y desde nuestro libre albedrío modificamos la manifestación superficial de ese todo. ¿Quedó claro, verdad, Vivi? Bien. Había un último comentario, si me permitís, Georgie, al por favor. respecto. El Dalai Lama comenta que en el budismo uno se propone la salvación de todos los seres, y cuando se le pregunta por la imposibilidad de eso, él dice que en realidad lo importante es la actitud, lo que genera la actitud, más que el resultado. Entonces, lavar un plástico es importante, pero más importante es la actitud de lavar el plástico. Exactamente. Exactamente. Si no, nos quedamos con la fachada. ¿Verdad, George? Nos quedamos con la fachada. Bien, el López, ¿cómo le ha ido en su práctica? Cuénteme, López. Ahí estás. Mira, bastante mejor esta semana en cuanto a los pensamientos del picaceso, como decimos, el poder es separarlos y decir, bueno, esto corresponde a algunas cosas que yo sé de mí misma y estructuras viejas, o esto no es mío, es del otro, y poder separar un poco más y estar más vivienda. No sé si se entiende, pero es lo que me ha pasado esta semana, ¿no? Pero ahí con algunas relaciones que me resultan difíciles, y hoy, en esas actitudes que otras veces me llegaban más, decir, esto es del otro, poder mirarlo con distancia, esto no es mío, y ahí puedo como de alguna manera ese diálogo interno poderlo parar, que corresponde a todo lo que estamos viendo. Esto es dicho con mis palabras, no sé si se entiende. Excelente, excelente, Ceci. Agregaría a eso que acabas de comentar vos, no se olviden de cuidar el silencio. No se olviden de cuidar el silencio. Cuidar el silencio, Fernando, es también un modo de desensibilización sistemática. Te das cuenta del diálogo que aparece en vos y sin embargo generas un monólogo distinto, quizás de silencio o de cambio de discurso. Les mando un cordial saludo a todos. Los dejo entonces con la pregunta, la parafrase, diría Alejandra. Diego, perdón. Ibas a, sí, por favor, tenemos un minuto más. Diego, siempre saludo, parece que está ahí como levantando la mano.
Bueno, un cordial saludo a todos y no se olviden de esto. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué habrá querido decir este? Chau, chau.